Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Hoy vamos a hacer un programa de estos conjunto. Al otro lado de la línea de internet tengo a Emilio, al cual ya conocéis de alguno de estos programas que hemos hecho un poco agresivos contra el veganismo. Pero hoy vamos a ser pacíficos. ¿Por qué? Porque yo le propuse que, hombre, quedarnos en el mero ataque sin hacer nada propositivo no es serio. Y vamos a hablar de agricultura sostenible sin caer en las barbaridades del veganismo y sin pensar que lo de las macrogranjas o los fertilizantes artificiales son la panacea que van a salvar al mundo del hambre y cosas de estas. Y o sea que hoy prometemos, vamos a ser pacíficos, vamos a proponer cosas. Bueno, las va a proponer Emilio, porque yo de este tema sé bastante poco. Desde luego muchísimo menos que él. Así que ya sin más preámbulo le damos paso y vamos a ver lo que nos dice sobre agricultura sostenible. ¿Qué tal, Emilio? Hola Ricardo, muy buena. Con el Hoy hacha de vamos a guerra hablar, enterrada, ¿eh? sí, hoy vamos a hablar de agricultura regenerativa. Regenerativa. Vale, yo le he dicho Sí, sostenible. ¿Valen los dos o...? no valen los dos, porque lo Vale. sostenible no es más que una continuación de el engaño del sistema para hacer creer que algo sostenible, que se sostiene, es algo que es viable y que es una cosa que tenga futuro. Y no lo tiene, claro. Bueno, pues primera metedura de pata. El otro día hicimos un programa entre tú y yo en el que hablaste realmente poquito y un oyente me reprochaba que no te dejaba hablar. Pues te puedo asegurar que en este vas a hablar tú, porque ya hemos empezado mal. He dicho una cosa que no es. O sea, Bueno, lo es muy sostenible. desconocido, ¿vale? Sí, Entonces, vamos a ver, ahora mismo el capitalismo y los grandes capitales están intentando que esto no se haga popular, ¿vale? Porque es una alternativa realmente viable, ¿no? Entonces te voy a decir que la agricultura regenerativa, el término lo acuñó Darren Doherty. Eso ya, si quieres saber más, busca a Darren Doherty y quién era este hombre y tal, ¿no? Y lo investiga un poco, ¿no? Pero el término significa regenerar, ¿no? Una agricultura que regenera el suelo, porque lo importante en los sistemas agrícolas es el suelo, pero no cualquier suelo, porque el suelo no es física y química, porque el suelo tiene que estar vivo. Entonces, la agricultura regenerativa trata de que tú utilices un terreno y regeneres el suelo de tal forma que antes y después, o sea, antes de utilizarlo, tuvieran menos vida que cuando tú lo hayas utilizado. O sea, utilizar una serie de técnicas, unas muy modernas y otras muy antiguas, digamos, unas cosas que son de culturas ancestrales y otras que son técnicas muy modernas, para que el suelo se regenere y haya más vida. O sea, fomentan la microbiología del suelo y haces que tanto la fauna, la microfauna, los gusanos, y las esporas de hongos, las micorrizas y todo eso se haga muy rico de forma que el suelo las plantas obtengan más nutrientes del suelo gracias a toda esa regeneración que tú creas, ¿no? una pregunta, una pregunta. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, tendría 11 años así, en ciencias sociales hablaban sobre la técnica de barbecho. ¿Tiene algo Sí, que ver con eso? Que era un tercio eso del es campo una, una cereales. forma, sí, sí, eso es muy importante. Eso técnicas antiguas también se recuperan con la agricultura regenerativa. Porque, por ejemplo, en agricultura regenerativa se habla mucho de dejar descansar eh, las praderas, ¿no? Por ejemplo, porque ahora entraremos más a fondo que en agricultura regenerativa es muy importante el pastoreo. Y no cualquier pastoreo, sino una forma en concreto de pastorear. Y entonces dejar descansar los pastos para que la flora se regenere el tiempo suficiente y no excesivo, porque si no se oxida la hierba y entonces tendría que entrar el fuego para reformar aquello, cosa que no es bueno. Es mejor que se coma la hierba que se oxide y se seque, ¿no? Porque de manera natural
las antiguas grandes manadas que existieron en Europa, que ahora no existen, de bisontes, uros, los antiguos toros, los ancestros Ujú. del toro que ya no existen, y muchos animales rumiantes que no conocemos que existieron en Europa, esos se ocupaban de comerse el pasto y cambiarse de sitio. Cuando estaba ya comida una zona, se mudaban. Por eso los hombres en muchos lugares son nómadas de grandes manadas de animales, porque hay que moverse con los animales, porque se pastorea una zona y luego te cambias a otra. Y el estiércol que has dejado en la anterior hace que las plantas que no están esquilmadas, sino que solo han sido comida en la parte superior, se recuperen con el tiempo, simplemente con tiempo y con el abono que le has dejado. Fantástico. Es que, eso que te contaba siempre era o la rotación de cultivos o algo así. Me parece barbecho Sí, me es suena, la tiene rotación de cultivos, sí. El una cultivo trienal. sí, una zona para pastos, una zona de, me parece que era de cereales y otra de legumbres, y se iban Sí, sí, turnando sí. cada tercio. O sea, que era una forma Ese es primitiva, pero un de sí, regenerar el suelo. exacto. Y bueno, pues, digamos que la agricultura regenerativa es como una caja de herramientas, ¿no? Vamos a verlo así, ¿no? Donde hay muchas herramientas que puedes utilizar, pero no tienes por qué utilizar todas a la vez, o depende del lugar, no necesitas utilizar todas. O sea, no es una cosa dogmática, en plan, hay que hacer esto y así, ¿no? Sino que tú en tu terreno y depende de tus condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en agricultura regenerativa se usa la permacultura para diseño, para diseñar sobre plano, ¿no? Pero ¿Perdona, luego qué es la permacultura? la permacultura es una forma de diseñar, que se sale de la palabra cultura permanente o agricultura permanente, un juego de palabras. Y se trata de hacer diseños que imiten la forma de hacer de la naturaleza. Había un hombre que se llamaba Bill Mollison que decía que era como imitar un bosque, pero para hacer agrocultivos, ¿no? Entonces tú imitas las relaciones que hay entre animales y plantas, pero en tu sistema, y lo tienes que diseñar. Y eso es la permacultura, es la forma de diseñarlo. Hay mucha gente que como ya se ha creado todo un movimiento y todo eso ya luego tiende a desbordarse por muchos motivos, pues no se da cuenta que en realidad la permacultura es solo diseñar, que luego tienes que ir al campo y hacerlo, ¿no? Entonces, en papel está muy bonito, pero luego a lo mejor las cosas van o no van, fallan y tal, ¿no? Entonces, en agricultura regenerativa no se es tan dogmático como en permacultura, pero se utiliza como una herramienta más la permacultura, ¿vale? Luego se utiliza la acuacultura, o sea, con cultivos con peces, ¿Cultivos cultivos cómo? ¿Cómo? de peces, cultivar peces en Granjas de estanques, peces. y, sí, sí, y esa granja de peces, utilizar el estiércol de lo que es la caca de los peces para abonar cultivos. También se utiliza ¿cómo se llamaría? Agroforestry, que es cultivos forestales. Se da importancia al bosque, a manejar el bosque, o sea, no solo los cultivos, sino manejar los bosques como también se hacía antiguamente. Se talaban los árboles que estaban para talarse, los que no, se volvían a plantar y esas cosas, ¿no? Que ya no se hacen tanto, ¿no? Ahora se reforesta con pinos y se deja todo que se vaya el sistema a tomar por saco, ¿no? Eso no debe de ser así, ¿no? Y luego, pues, se da mucha importancia al como lo que se llama Soil Food Web, que es como la la web del suelo, ¿no? Eso es todo eso que he hablado de los microorganismos con las micorrizas y con los hongos y todo esto, ¿no? Y la vida en el suelo. Se utiliza el arado, pero se intenta hacer, poco arado en la medida de lo posible, no arar demasiado el suelo o demasiado profundo. Esto también depende, porque a lo mejor llega a un terreno, está el suelo tan compacto porque lo han apisonado, ¿qué te digo yo? Porque han pisado la gente o coches o lo que sea y tú tienes que, o por cualquier razón, ¿no? Y tienes que ararlo en profundo, pero lo haces una vez si puedes, ¿no? Y después lo haces poquito, más superficial, ¿no? Se utiliza también el pastoreo,
y hacer cultivos que luego van a ser pastoreados después de recogidos. Eso es meter a las cabras o a las vacas o a las ovejas en un cultivo recién cortado para que se coman los cañamones o lo que queda. Eso se ha hecho de toda la vida, ¿no? Es recuperar un poco también eso. Como decíamos antes, las rotaciones de cultivo, el cultivo trienal y lo del barbecho y todo eso también se utiliza. Se utiliza los rumiantes para pastoreo, con un pastoreo en manejo holístico, que es una forma de... El manejo holístico no es solo el pastoreo, sino que el manejo holístico en sí existe pastoreo de manejo holístico y el manejo holístico. El manejo holístico es una forma, digamos, de establecer una hoja de ruta para que tú sepas hacia dónde vas, ¿vale? Digamos que te propones tener un tipo de granja, de ganado, lo que sea, pues para que tú no te desvíes de tu meta principal, utilizas el manejo holístico, que es muy novedoso y muy interesante porque, por ejemplo, si te compras un libro de manejo holístico, el primer capítulo es sobre costes. Una cosa que, por ejemplo, si te compras un libro de permacultura no va a hablar de dinero nunca, ¿vale? Manejo holístico, pues como pensar qué costes y en qué tienes que invertir mejor el dinero, los flujos de dinero, muchas cosas, muy interesante, ¿no? Eso ya daría para otro vídeo, así que vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero que Esto la es una gente introducción. que se quede con manejo holístico es muy importante, ¿no? Hay que hacer una aclaración. Tú tienes una explotación agropecuaria, no sé cómo llamarle. O sea Sí, que tú lo que dices lo pones en práctica. sí, yo tengo vendo huevos de gallina y he tenido cabras también, ahora mismo lo tengo, y en un futuro voy a tener eh, vacas. Así que bueno, todo esto No, sí. estaba haciendo esta aclaración para que, como tú antes hablabas de la gente que solo lee los libros y la gente que lo pone en práctica, que no es lo mismo, para Claro. que vean que no estás hablando a humo de pajas. Mm. Y bueno, seguimos hablando de herramientas que hay dentro de la caja de herramientas de la agricultura regenerativa. El biochar, que es carbón vegetal que se introduce en el suelo, se utiliza también. Se utiliza los cultivos perennes como en permacultura y bueno, existe gente que hace cultivos en el mar incluso, cosas de cultivar algas y cosas de estas, ¿no? Y el silvopastoreo, que es el pastoreo en selva para lugares cálidos donde hace mucho calor, tener las vacas pastoreando entre árboles, eso también se hace. Y bueno, pues luego hay todo un movimiento, ¿no? En torno a la agricultura regenerativa de mucha gente que tiene diferentes tipos de granjas, porque en agricultura regenerativa, como ya te he dicho, no es dogmático. Entonces puede ser que la granja la lleve un jefe, por ejemplo, ¿no? Una granja típica, ¿no? Donde hay un jefe que es el que dirige todo y este jefe pues paga los salarios y tiene una empresa normal y corriente, ¿no? O eso puede ser, por ejemplo, Joel Salatin, es un hombre muy famoso en Estados Unidos que hace agricultura regenerativa, tiene una granja enorme, porque la agricultura regenerativa es escalable. Eso es muy importante, porque es escalable porque puede hacer, como yo, 200 gallinas o como este hombre que hace pack de 3.000 gallinas cada pack y tiene 10 o 20 de 3.000 gallinas cada uno y ¿Y eso no pollos es de... eso tan odiado ahora de las macrogranjas o no es exactamente lo Es mismo? que los tienen pastoreo, entonces lo Ah, que hace claro, no es es lo mismo. regenerar el suelo, rotar los animales, moverlos, no agotar el terreno, no dejarlo esquilmado, siempre está verde, los animales están sanos, no pisan sobre su mierda, están siempre limpios, tienen bebederos limpios, tienen comida todos los días, tienen sombra. No tiene nada que ver, ¿no? Me recuerda mucho a las dehesas esto. Eso puede ser una forma Claro, de perma esa es una forma también de agricultura regenerativa, exacto. las dehesas Y para los
No, es que lo aclaro para los que no son de España y algunos también hay que aclarárselo. Es un sistema, si lo digo mal, es un sistema de explotación que es como una especie de bosque abierto de encinas, muy abierto, prácticamente es una pradera con encinas, donde hay animales sueltos, desde el famoso cerdo ibérico hasta toros y vacas Claro, y caballos y ciervos que también andan por ahí. Es como una especie de Serengeti a la española. No sé exacto. si lo has descrito muy bien, pero vamos, ahí Sí, sale el mejor jamón de España. perfectamente. Sí. Y luego existen granjas como la de Suecia. En Suecia hay una granja que se llama Ridgedale, que la lleva Richard Perkins. Yo tengo su libro, muy interesante. Ahora después te lo enseño, si no. Si no, me Y pasas este los hombre, enlaces y lo ponemos en la caja de descripción. su tipo de granja es una granja colectiva, como algo como lo que yo intento hacer también. Ujú. Intento conseguir para hacer en el futuro. Es una granja en la que se reúnen diferentes socios, digamos así, y también voluntarios, y pues conjuntamente, pues las ganancias que generan se las distribuyen de forma equitativa y tal, ¿no? Y pues es otra forma, ¿no? O sea que es independientemente de lo que tú quieras luego hacer, ¿no? Tienes las herramientas, la forma de trabajar y tal, ¿no? Y existe una maquinaria para agricultura regenerativa que por desgracia ahora mismo es bastante costosa porque es maquinaria muy pesada, porque a lo mejor son, ¿qué te digo? Son tractores muy grandes que a la vez que aplastan la hierba que estaba antes, la apisonan para que se quede tumbada y esa hierba se incorpore al suelo, con unos discos por detrás, los va cortando el suelo y detrás del disco va plantando las semillas. Entonces tiene que una zona que está llena de hierba o con un cultivo anterior, recién cosechado, donde quedan las cañas o la hierba o lo que quede, lo estás tumbando y cortando para que no siga vivo, se incorpore al suelo sin arar y además plantando la semilla. Entonces, claro, esas máquinas como son nuevas y son pesadas, pues tienden a ser costosas, pero existe maquinaria para hacer agricultura regenerativa y la gente la está utilizando en diferentes países, ¿no? Y bueno, y lo de concentrarse mucho en el pastoreo, porque en agricultura regenerativa no se trata solo de agricultura, entramos en agricultura y ganadería, ¿no? Entonces yo insto a la gente a que mire una página que se llama ganaderiaregenerativa.com, donde en esta web se dedica a la difusión de las prácticas ganaderas y agrícolas que se basan en los procesos naturales de la producción de alimentos y fibra. Y es pues eso, agricultura regenerativa, que no deja de ser agricultura regenerativa, pero centrándose en la parte del ganado, que siempre están juntos. El que hace agricultura regenerativa tiene ganado, porque es muy importante. Y utilizas también los insumos externos, ¿no? Por ejemplo, si tienes al lado una persona que hace vacas, pues utiliza su estiércol para hacer compost, que luego tú vas a utilizar ese compost para mezclarlo con el de tus animales y hacer tus huertos, por ejemplo, ¿no? Vale, perdona que hago un inciso, ¿eh? Yo voy haciendo preguntas desde la ignorancia. Es que ahora me ha venido a la mente unos carteles que ya son antiguos, yo creo que ya son piezas de museo, pero se ve la silueta de un jinete y dice, agricultor, abone con nitrato de Chile. No sé si los veías en Ujú. España. Y todo esto que ha habido ahora con esto del bloqueo mundial del comercio, que se va a arruinar la agricultura porque no llegan los fertilizantes, etcétera, etcétera. O sea que según tú, esos fertilizantes pues no son tan necesarios como, o Es que sí. tenemos que Ah, aumentar el ganado. Lo que tienes que hacer es, en vez de haberte reduciendo durante años los pastores, haciendo que el ganado sea difícil o insostenible, porque te ponen trabas administrativas y porque te hacen pagar cosas que es así, y perdona, pero permisos para pastos y movidas ujú. muy duras, burocráticas, para ponerte trabas para que no tengas ganado. Pero entonces hay ganados, hay granjas bestiales, que eso es
estabuladas ahí. Quizás eso es lo terrible para el medio ambiente, ¿no? Sí, pero no hay tantas, porque en No España hay no, es tantas. que no hay tantas. No, no, Mira, es que en yo desde España la se habla ignorancia. de las macrogranjas, pero ¿cuántas son macrogranjas? Ujú. Casi poquísimas. Y encima, el término macrogranja es un término, como te digo, trampa. No está definido bien Ah, hasta qué número es macrogranja. Entonces la es que hay gente una campaña muy grande con eso. eso es lo malo, que es que lo utilizan ciertos grupos porque el término no está bien definido y hace parecer como mucha cantidad, pero en realidad si no está definido hasta cuándo, desde cuándo es macrogranja y desde cuándo no, podría llegar a llamar macrogranja a cualquier cosa casi, ¿no? Y lo importante no es que sea macrogranja o no, sino cómo se tratan a los animales, si se tienen en pastoreo o no, qué se hace con los residuos. Entonces, si lo importante sería que la gente hiciera pastoreo y el estabulamiento lo utilizaran solo cuando es necesario. Evidentemente, los animales tienen que dormir en algún sitio, los animales tienen que volver cuando hace un día malo o en lugares donde nieva mucho, los animales no pueden estar fuera cuando hay nieve. Pero fuera de eso, los animales deben de estar pastoreando por ahí. Tenemos cañadas reales en España, yo ahora vivo en Japón, pero en España es una súper suerte que haya un término legal que se llame cañada real, que signifique que tienes derecho sí o sí a pasar los animales por ahí. ¿Para qué? Para Correcto. moverlos de un sitio a otro, a donde tú quieras, desde el norte de España hasta el sur de España puedes tú hacer transhumancia. Y eso no debería perderse. Y si no se perdiera y se aumentara el ganado, pues se acabarían los rollos estos de es que ahora no tenemos fertilizantes. ¿Y qué? Tenemos animales, ¿no? De toda la vida se le había echado el estiércol a los campos y nadie había hablado de que falta abono. Ujú. Yo ahora me vienen dos flashes, ¿eh? Uno, en YouTube encontré un tipo que estaba hablando sobre, bueno, hemos prometido no desenterrar el H de guerra, pero bueno, es tangencial, ¿no? Sobre determinados sectores animalistas que estaban contra, que querían que el monte se regenerase solo, y este señor era un tipo, me parece que de los Picos de Europa, por esa zona. Entonces, era un ganadero tradicional y dice, vamos a ver, señores, vean ustedes este mapa, perdón, esta fotografía, ven estos matorrales, pues mis cabras se los comen. Estos matorrales son altamente incendiables. Si cae un rayo, se va todo a hacer puñetas. Dice, digamos, la quimera esa del espacio absolutamente salvaje. Dice, en Europa llevamos tantos miles de años que el espacio está humanizado que para que las especies que todos que pensamos que son las de aquí se reproduzcan, tiene que estar humanizado. Es decir, o están mis cabras o se extinguen los osos. Yo he resumido muy mal, pero así lo Así dice. es. Así es, totalmente cierto, porque no existen las manadas que existían ni las van a existir nunca. ¿Por qué? Primero, porque esos animales ya no existen, muchos de ellos, como hemos hablado del uro, ya no existe y los bisontes es muy difícil de reintroducir porque no pueden luchar contra las carreteras, las autovías, los pasos, los puentes, las presas. No, es que es imposible. Pero el ganado doméstico sí puede sustituirles como ya les sustituyó hace miles de años. No hablamos de una cosa moderna. Entonces, si ahora elimina el ganado que sustituyó al antiguo ganado que era salvaje, que ya nunca más va a existir, ni existirá, pues lo que ocurrirá es que arderá el bosque, exactamente, porque no se mantiene y porque ya te he dicho antes como que las hierbas se oxidan y porque no se las come nadie. Y eso es un sistema antinatural. Entonces el sistema colapsa y el fuego toma el lugar, ¿no? Y hace lo que los animales no han hecho. Pero lo arrasa todo, ¿no? Otro input que he visto yo, bueno, del pueblo, donde voy de vacaciones, que es de estos, forma parte de esa España vaciada, de esa que llaman ¿cómo es? La Laponia del Sur, porque tiene menos densidad de población que Laponia, o sea, pues podemos hacer una idea. Y bueno, han declarado parque natural hace poquito, ¿no? Y entonces ocurre que al pastor del pueblo, que tiene 200 ovejas para arriba y para abajo, le subvencionan. Y yo al principio pensaba, no tenía mucho sentido, pero luego le empecé a ver el sentido, porque realmente por donde pasan las ovejas la cosa está civilizada, siguen bueno, los caminos se han perdido. Ahora vas por el camino por donde van las cabras, literal, ¿eh? Y no es un camino de cabras, precisamente, es el camino más cómodo, porque cuando era pequeño o iba a los sitios,
iba por tal camino y ahora me encuentro y ya no existe el camino. Hay unas zarzas tremendas y ahora para ir a los sitios tienes que dar un rodeo por donde van las cabras, pero literal. Y ves que por donde pasan ellas, no arrasan con todo, como dice la gente, ¿no? No, está la cosa más normal. O sea, y le subvencionan precisamente para mantener el bosque despejado, sin maleza, etcétera, etcétera. Es curioso, yo claro. al principio me reía, digo: "Hombre, pues a un tío le paguen por tener cabras, bueno, y ovejas", pero y poco a poco lo he ido entendiendo. Bueno, No, perdona, mira, mi aportación. esto antes se pagaba a la gente. Antes, hasta aquí en Japón, antes tú hacías una cosecha y le pagabas al pastor para que viniera con sus cabras o sus ovejas a comerse los restos de la cosecha. Y te dices tú, ¿y por qué le pagabas? Pues porque te deja el estiércol allí y encima te Mm, lo limpia, ¿no? Y aquí en Japón ahora se utiliza mucho lo de limpiar con cabras las cunetas y lugares especialmente, porque claro, es que ponen ahí una manada y lo limpian todo y lo dejan cortadito. Y pues no tiene que ir nadie con la cortadora o con herbicida a quitarlo, que mejor que unos animales, ¿no? y luego la maleza del bosque, que es lo que provoca los incendios. Claro. Y que además la gente cree que los animales que acaban con los árboles. No, precisamente todo lo contrario. Las encinas pequeñas, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo el nombre para encina pequeña, no me sale ahora. Pues si no te Eh, acuerdas tú, yo me necesitan que le ramoneen un poquillo por debajo porque si no, no se estimulan y no crecen. La gente no sabe eso. Y entonces, si no hay rebaños de cabras, además surgen los arbustos y lo cubren todo y no dejan a los pequeños retoños de árboles tirar para adelante y hacerse árboles grandes. Pero no sé por qué la gente piensa que es que los animales que pastorean lo destrozan todo y que las cabras se comen todo. Es que la gente dice muchas cosas, pero o yo le sea, digo que son pastores de sofá, ¿no? Ellos, si pastorean sofás, tienen mucha inteligencia, saben mucho de todo. bueno, yo los comprendo, ¿eh? Porque ya has visto con mi ignorancia las cosas que he dicho mal, que también soy un pastor de sofá, pero bueno, estamos aprendiendo. O sea, que ese ramoneo y ese mantener a raya la maleza, antiguamente lo hacían las manadas naturales. Pero Claro, hace muchos miles de años. Claro, hoy ya sí. eso es imposible que vuelva y lo pueden hacer las manadas, digamos, domésticas. Claro, En resumen, vale. en Perdona, que te he resumen. interrumpido, continúa, continúa. Y nada, mira, si quieres te digo un dato así recientemente moderno sobre Darren Doherty, el hombre que acuñó el término de agricultura regenerativa. Y todo esto que en 2013 creó el neologismo regrarian, que es la mezcla de regenerative agrarian, de agricultor regenerativo. Entonces creó un movimiento en torno a eso y muy interesante para la gente que quiera saber algo así nuevo, ¿no? Y luego hay un término que se usa también por Estados Unidos, por una granja polifacética, Polyface Farm. Esta es de Joel Salatin. Es muy interesante porque es una granja que tiene muchas caras, porque cría conejos, cría gallinas de huevo, cría pollos en pastoreo, pollos de carne, broiler, ¿no? Cría vacas, cría ovejas, tiene burros, de todo. Y todo integrado, en sistemas integrados, en donde unos animales complementan a otros, los conejos hacen caca donde las gallinas escarban, tienen las jaulas con los conejos en donde están las gallinas ponedoras, mueven las gallinas ponedoras en unos carros donde están las vacas para que después de las vacas las gallinas se coman la bosta de la vaca y la escarben para que no críen larvas de una mosca que se les mete en los ojos a las vacas y les molesta y les pica y les contagia enfermedades. Y todo muy O sea, crea integrado y una un ecosistema en miniatura. sí, bueno, este no es miniatura, si vieras la granja, eso es enorme. Bueno, Trabajan muchas oye, personas. ujú. Claro, entonces puede ser una granja de una gran producción sin necesidad de, pues, crear, contaminación, entre comillas. Exacto, porque no tienen porque como no estabulan todo el tiempo a los animales, no tienen un lago de excrementos y meados, como hacen
granjas que estabulan perennemente a vacas y cerdos. Es que ahora me está viniendo la imagen de determinados sitios donde algún verano he ido, que hay granjas de cerdos y aquello es, bueno, en fin, inenarrable, Claro, inenarrable lo que generan. claro, lo que generan y Entonces, aparte de ser sostenible, para el medio ambiente, sostenible también económicamente. Podías, quiero decir, porque uno de exacto. los peros que le ponen es, bueno, sí, esto está muy bonito, pero los pobres se van a morir de hambre porque el pollo va a subir el precio, porque no se puede producir No, en tal cantidad. porque esto no tiene nada que ver con la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es un sistema del gobierno para cobrarte impuestos, ponerte unas tasas, hacerte una inspección de tus tierras y hacer que tú tengas que pagar por un sello ecológico y todo ese coste luego tú lo repercutes en los clientes, ¿no? Todo eso que te ha cobrado el gobierno se lo tienes que cobrar a tus clientes subiéndole los precios. Lo que hace que se vuelva un producto elitista que solo unos pocos van a comprar, ¿no? Pero no, en agricultura regenerativa no se trata de sacarse certificados ni de nada de eso. Pero Simple. digamos que tú sostienes que eso podría mantener la producción agrícola por suficiente producción para alimentar a toda la humanidad sin que los precios se disparasen. Exacto, todo lo contrario. Si utilizas manejos holísticos, como ya te he hablado, el primer apartado es de reducir costes. Entonces, hay un caso muy curioso de un granjero que tenía una explotación vacuna en Estados Unidos a punto de quebrar, porque de repente subió el precio de los fertilizantes, subió el precio de la gasolina, se le juntó un montón de cosas. Entonces, él lo que hacía es cultivar para darle de comer a las vacas. De repente se encontró que no podía hacer nada y que era o sacrificar a las vacas o hacer algo nuevo. Se metió en agricultura regenerativa y se dio cuenta de cómo podía, con manejo holístico, pastoreo y manejo holístico, que esto también tiene un antecedente, que es el pastoreo racional Boissin. Entonces, son términos que la gente puede apuntar y luego estudiar, ¿no? En su caso. Sí, porque si no, no acabaríamos nunca. Y ¿Cómo? este hombre salió de la trampa y salió mejor, salió refortalecido, con ganancias, porque las vacas pueden alimentarse en tu terreno, de las hierbas silvestres que hay, no de que tú las plantes, ¿no? Intentar dar la mínima suplementación posible. O sea, yo no voy a negar, en la agricultura regenerativa se niega que los vaqueros o quien sea, ganado caprino o ovino, no vaya a necesitar alpacas de comida, por supuesto, y que las tenga que hacer para suplementar, para un momento en que las hierbas no están como tú esperabas y tienes que allí en el mismo terreno de, desenrollarle una bala y que coman de ella, ¿no? Eso seguro que tienes que hacerlo, pero la medida posible menos cantidad que si solo hicieras con suplementación y comprando los insumos y cultivando y cosechando y haciendo heno y solo dándole eso y estimulando a los animales, ¿no? Se trata de que las vacas se alimentan con lo que hay en el terreno, ¿no? Ujú. Oye, pues no sé si como introducción está muy bien, pero ¿quieres añadir algo más? O bueno, que la gente estudie a gente interesante, como por ejemplo, yo sé que en español mejor que en inglés, ¿no? Porque soy de España. Y hay un hombre que se llama Jaime Elizondo. Este hombre es muy interesante porque tiene un concepto de pastoreo que se llama total grazing, y es pastoreo total, ¿no? Es muy interesante que la gente estudie si quiere saber sobre el tema de ese hombre, porque tiene muchos vídeos, libros, puede hacer cursos con él y cosas, ¿no? Y bueno, no sé, pues ya he dicho algunas cositas así como lo de ganadería regenerativa, que también tiene una página de Facebook muy interesante donde se reúnen muchos ganaderos regenerativos de Sudamérica y de todos lados, ¿no? Vamos a hacer una cosa, me mandan los enlaces Sí, y los y pondré los en la caja de cogen. descripción del vídeo y del audio de iVoox, del vídeo de YouTube y del audio de iVoox. De Ya acuerdo, está, pues y te así la mando. gente, el que quiera profundizar, porque claro, yo siempre vendo este podcast como de historia y humanidades en general. Ahora el general ha abarcado mucho, porque
agricultura regenerativa, bueno, pero me ha parecido interesante y sobre todo por eso, para dar una visión positiva, alternativa y no solo criticar, sino decir, oye, que hay otras formas de hacerlo, que no significa poner 200.000 cerdos hacinados y generando montañas de estiércol, porque es que esto lo he visto, es asqueroso. Además contaminan las aguas. O sea, resulta que el típico sitio que antes ibas, sacabas del pozo agua, ahora te dicen, cuidado, que a lo mejor puede haber. Todo por hacer las cosas de esta manera, ¿no? Claro. Y luego están los otros que, bueno, nuestros amigos que no hay que comer a los cerditos pobrecitos porque son... Pero, pero para que vean que hay una alternativa real sin hacer cosas raras y que hay que cuidar el medio ambiente, pero sin hacer pues, Sí, cosas además raras, es sin una apuntarse alternativa. a- Es una Y bueno, alternativa que te digo que hay mucha gente ya haciéndola y que a gran escala. Nada de pequeñitos, ni de jardines, ni nada de eso. y además es factible para países en desarrollo, no sé. Exactamente. En África está Alan Sabri. Este hombre también, otro enlace que te pasaré. Alan Sabri, el Instituto Alan Sabri está en África ayudando a los pastores de Kenia y de otros lugares con su pastoreo y con sus vacas y con sus animales, cabras y demás, para que regeneren el suelo y no destruyan las praderas y no acaben con la comida, porque el mal manejo es lo que crea la desertificación, no los animales no crean desertificación, sino que el hombre los mal maneja y como no son manadas naturales, que pueden seguir su instinto natural y cambiarse de lugar cuando hace falta, si el hombre no lo hace bien, acaba con todo. Pero es el hombre, no el animal, lo que ha creado eso. Ujú. Si el animal tuviera un instinto natural que pudiera seguir, nunca haría un desierto. Sí, sí. Oye, pues fantástico. O sea, una alternativa para el tercer mundo, aunque quizás sea mejor para el tercer mundo que yo venga desde fuera y haga una gran plantación de frutales, ¿no? Lo típico que se dice por ahí, y así la exporto. Y traigo el desarrollo. No, es que en el programa que hice sobre la United Fruit, bueno, lo nombré de pasada, hablando Mm. sobre los mitos del liberalismo, pues poco más o menos hacía esto. Y claro, eso quizás no ayuda mucho al desarrollo, ¿no? Dice: "Mira, gracias a esto hay trenes". Sí, claro, y la gente se enfadó un poquito porque se morían de hambre, aunque producían bueno, en fin, es una historia muy larga. Muy buen podcast, ya lo escuché. Bueno, pues oye, pues yo creo que no hay que alargar más el chicle. Yo creo que como introducción está bien. Otro día podemos profundizar más en este tema, que a mí me parece muy interesante y has visto que soy muy de piso, muy de urbanita y he hecho algunas Mm. preguntas salidas de pata de banco. No Pero pasa oye, nada. me ha ayudado a distinguir entre agricultura sostenible, que es, pues, parece ser que según tú es un poco un camelo, un sacacuartos, y agricultura regenerativa, que tiene mucho que ver esta agricultura regenerativa con cosas tradicionales que se han hecho toda la vida y que uno incluso estudiaba en el cole y dice, ¿y esto cuándo se hace? ¿O cómo va esto? Y bueno, y lo de las cabras por el bosque y tal, que me decía la gente de campo, dice: "Claro, como no hay ganado, mira cómo está el bosque, que cada 2 por 3 hay incendios". Pues todas esas cosas van coincidiendo, claro. En fin, bueno, si te parece, nos despedimos ya de la Vale, audiencia y con esto y pues un nada. bizcocho hasta mañana a las 8. Si les ha gustado a ustedes, pues pongan un me gusta y bueno, hoy no hemos sido agresivos, no hemos metido con nadie, sino que hemos propuesto, bueno, ha propuesto él, y esta vez el que se ha callado he sido yo. Y hasta pronto. Bueno, Pues adiós. muchas gracias, Ricardo, y nos vemos. Hasta luego.